Lily Peters. El 24 de abril de 2022, lo que comenzó como un domingo por la tarde normal se convirtió en una tragedia. Alrededor de las 3 de la tarde, Lily Peters, de 10 años, salió de su casa para visitar a su tía. Era un trayecto que hacía con frecuencia. La casa estaba a solo 3 minutos en bicicleta y nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, esa noche, Lily no regresó a casa. Al principio, su padre, Alex, pensó que quizás seguía en casa de su hermana, pero cuando llamó, su hermana le dijo que Lily ya se había ido hacía más de una hora. Alex intentó llamar a los padres de los amigos de Lily, esperando que hubiera pasado a jugar, pero nadie la había visto. Cada vez más preocupado, recorrió el camino que Lily solía tomar y alrededor de las 9 de la noche contactó a la policía para reportarla como desaparecida. Mientras buscaba a lo largo de un sendero, Alex hizo un escalofriante descubrimiento: la bicicleta de Lily, abandonada, sin ningún rastro de ella. Horas después, poco antes de las 9 de la mañana del día siguiente, un voluntario encontró su cuerpo bajo un montón de hojas a pocos metros del sendero. La policía confirmó lo peor: Lily había sido asesinada. Al principio, los investigadores no tenían pistas claras, pero entonces, en Internet, apareció una publicación sobre la desaparición de Lily en el subreddit de Crimen Real. Mientras muchos especulaban, un comentario llamó la atención. Un usuario llamado Homeslice Nation 4 escribió que había estado jugando Pokémon Go en ese mismo sendero ese día. Dijo que vio a Lily con una sudadera rosa y morada caminando junto a otro niño. El comentario terminaba con: "Tengo la sospecha de que pudo haber sido otro niño quien lo hizo". La publicación fue eliminada poco después, pero otro usuario de Reddit la reportó a la línea de pistas de la policía. Esa única pista les dio a los investigadores la información que necesitaban. En cuestión de horas, la policía arrestó a Carson Petersberger, de 14 años, primo de Lily. Durante el interrogatorio, Carson confesó el crimen, explicó que había seguido a Lily mientras ella montaba su bicicleta, la atrajo hacia el bosque y la atacó siguiendo un plan que había estado elaborando durante meses. Le golpeó el estómago, la golpeó con un palo y la estranguló antes de regresar a casa como si nada hubiera pasado. Más tarde, al notar que la policía buscaba en la zona, volvió para mover el cuerpo más adentro del bosque e intentó cubrirlo con hojas. Debido a la brutalidad y la premeditación del ataque, los fiscales decidieron que Carson sería juzgado como adulto. Permanece detenido hasta el día de hoy, con su juicio programado para 2026. Utajo Datatari. Utajo Datatari es el nombre de 2 juegos de terror japoneses, ambos con una historia de fondo realmente perturbadora. El verdadero misterio comenzó en 2014 cuando alguien publicó en el subreddit r/creepygaming sobre un descubrimiento inquietante en el segundo juego. Habían activado lo que parecía ser un glitch. Tras seguir una extraña serie de pasos, la pantalla del juego se llenó de texto ilegible. Luego la pantalla se puso negra, parpadeó en blanco 4 veces y finalmente mostró una foto de muy baja calidad, sumamente perturbadora. Parecía mostrar a una mujer con la mayor parte del rostro oculto en sombras oscuras y algo envuelto alrededor de él. La imagen era tan perturbadora que los jugadores comenzaron a preguntarse si podría tratarse de una fotografía real de restos humanos. La idea no parecía imposible, ya que otros juegos oscuros como el infame Hong Kong 97 habían utilizado fotos reales de víctimas tomadas de las noticias. Con el tiempo, la gente descubrió que no se trataba de un glitch aleatorio, sino de un evento oculto programado dentro del juego. Al cambiar la configuración de su computadora al japonés, los jugadores podían leer los símbolos faltantes en el mensaje de error con texto ilegible. Al principio parecía una pantalla de error estándar, pero entonces el personaje principal del juego, Utajo, comenzaba a dirigirse directamente al jugador. El evento se activaba al caminar a través de 3 puertas Tori, las tradicionales puertas de los santuarios japoneses. Al hacerlo, se iniciaba un temporizador oculto y una vez que el tiempo se agotaba, la llamada secuencia de glitch se reproducía, terminando con la perturbadora foto. La pregunta sobre el origen de esa inquietante imagen seguía sin respuesta. Las búsquedas inversas de imágenes no arrojaban nada y durante años nadie tuvo una respuesta clara. Se propusieron muchas teorías, pero sin pruebas, el misterio permaneció sin resolverse. Entonces, en 2022, alguien en Reddit finalmente descubrió el origen de la foto. No provenía de una escena del crimen, en cambio pertenecía a una película de terror japonesa llamada Hair Extensions, estrenada en 2007. El fotograma exacto aparece en el tráiler de la película, mostrando a una mujer mirando sin vida hacia la cámara. Después de casi 10 años de especulación, el misterio fue resuelto. Las notas Post-it. El 15 de abril de 2015, un hombre que usaba el nombre de usuario R. Bradbury tuvo una experiencia muy extraña. Vivía solo, pero esa mañana encontró una nota Post-it en su escritorio con una lista de tareas escrita en ella. La letra no era la suya. Al principio intentó ignorarlo, pero unos días después apareció otra nota, esta vez pegada en el respaldo de su silla. Decía:
guarda tus documentos. Fue en ese momento cuando la búsqueda comenzó de verdad. Bradbury empezó a creer que alguien estaba entrando en secreto a su apartamento y dejando esas notas. Para descubrir quién era, instaló una cámara web para grabar su escritorio. Pero la situación solo se volvió más extraña. El 20 de abril se despertó con otra nota post-it. Decía: «Nuestro casero no me deja hablar contigo, pero es importante que lo hagamos». Impactado, fue a revisar las grabaciones de la cámara, pero los archivos de video en su computadora habían desaparecido. Parecía que alguien los había eliminado. Poco después aparecieron aún más notas post-it, esta vez cubriendo sus puertas, pero todas estaban en blanco. Bradbury comenzó a sospechar de su casero, pensando que la letra de las notas se parecía a la de él. Sin saber qué más hacer, recurrió a Reddit en busca de ayuda. Publicó en el subreddit R Legal Advice, explicando su situación y preguntando si podía presentar cargos contra su casero. La publicación llamó rápidamente la atención de muchos, y la sugerencia más común era que Bradbury podría estar sonámbulo y escribiendo las notas él mismo sin darse cuenta. Entonces, un usuario de Reddit llamado Kakerlak notó algo importante en una de las publicaciones anteriores de Bradbury. Bradbury había mencionado que dormía en una pequeña habitación sin ventanas. Kakerlak preguntó: ¿tienes fuertes dolores de cabeza? Y Bradbury admitió que sí los tenía con frecuencia. Fue entonces cuando Kakerlak sugirió otra posible explicación: envenenamiento por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas peligroso que no puede verse ni olerse. En un cuarto con poca ventilación puede acumularse sin que nadie lo note, y respirarlo puede causar confusión, pérdida de memoria e incluso alucinaciones. En casos graves puede ser mortal. Bradbury decidió poner a prueba esta teoría, así que compró un detector de monóxido de carbono y lo conectó. De inmediato, la alarma se disparó. Su apartamento estaba lleno del gas, y él lo había estado respirando todo ese tiempo. Las notas eran reales, pero las había escrito él mismo mientras estaba envenenado y luego olvidaba haberlo hecho. Las grabaciones de la cámara web que habían desaparecido no fueron eliminadas por un intruso. El software que usaba simplemente no estaba guardando los archivos. En cuanto a la letra, Bradbury luego se dio cuenta de que en realidad no la había comparado con la letra de su casero, sino con una carta de su madre. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Mensajes de ayuda en Google Maps. A principios de 2025, un descubrimiento en Google Maps en Los Ángeles se propagó rápidamente en Internet y se convirtió en un misterio viral. En un patio ferroviario cerca del Dodger Stadium podía verse la palabra Help, escrita una y otra vez en letras gigantes. Cerca había otras palabras, entre ellas Federal y LAPD. Cada letra había sido construida cuidadosamente usando tuberías largas o tablones de madera grandes. Cuando la gente notó por primera vez la escritura, las teorías comenzaron a extenderse de inmediato. Algunos pensaron que era un pedido de auxilio real, quizás de personas atrapadas o forzadas a trabajar. El hecho de que la escritura estuviera dentro de un patio ferroviario de Union Pacific alimentó aún más las sospechas. Los ferrocarriles de Los Ángeles tienen un historial de robos y crímenes, y algunos temían que esto estuviera relacionado con tráfico organizado o trabajo forzado. La gente contactó al LAPD, que rápidamente fue a revisar el lugar. Aproximadamente al mismo tiempo, un usuario de redes sociales visitó el patio ferroviario con una cámara para filmar cómo lucía desde el suelo. Lo que encontró lo cambió todo. El patio estaba rodeado de campamentos de personas en situación de calle, y aunque se suponía que el área debía estar cercada, un gran agujero en la valla permitía entrar fácilmente. Los residentes locales en situación de calle explicaron que la escritura no era una señal de víctimas en absoluto. Era la obra de otro hombre en situación de calle que llevaba años creando estos mensajes gigantes. El LAPD confirmó posteriormente esta historia. Dijeron que habían hablado con el hombre muchas veces antes y que incluso le habían ofrecido tanto vivienda como apoyo de salud mental, pero que siempre se negaba. ¿Has soñado con este hombre? En 2008 apareció un sitio web con una pregunta simple: ¿has soñado con este hombre? El sitio se llenó rápidamente con historias cortas e inquietantes de personas que afirmaban haberlo hecho. Carteles con el mismo boceto y la misma pregunta comenzaron a aparecer incluso en ciudades de todo el mundo. En menos de un año, el misterio se había vuelto viral. Más de 10.000 personas habían escrito al sitio diciendo que también lo habían visto mientras dormían. Pronto, la idea de que este hombre formaba parte de algún fenómeno sobrenatural real comenzó a ganar terreno. En foros como 4chan, los usuarios decidieron investigar y encontraron la solución. Una búsqueda inversa de IP del sitio web mostró que estaba conectado a una empresa de marketing de guerrilla, un grupo que promueve ideas o productos a través de trucos inusuales y llamativos. Esto generó la sospecha de que el hombre de los sueños no era real en absoluto, sino simplemente una creación.
En 2010, el creador del sitio, el sociólogo y mercadólogo italiano Andrea Natella, admitió que todo había sido un truco. Dijo que el dibujo estaba basado en su padre y que los primeros testimonios de sueños no eran reales. Sin embargo, nunca explicó qué se suponía que debía promover la campaña, y el sitio web simplemente fue dejado en línea. Aunque no todos los que escribieron el sitio estaban mintiendo, muchas personas probablemente sí soñaron con el hombre, pero puede que haya sido simplemente una sugestión mental tras ver la imagen y escuchar las historias. Me siento fantástico. Si tienes 18 años o más, probablemente viste el video viral llamado I Feel Fantastic. En él, un rígido robot con ojos muy abiertos cantaba una melodía inquietante que repetía una y otra vez "Me siento fantástico", mientras usaba diferentes atuendos. El video pareció aparecer de la nada, y una vez que se difundió, la gente no podía dejar de especular sobre lo que realmente era. La teoría más popular era aterradora. El robot había sido construido por un criminal perturbado que lo vestía con la ropa de sus víctimas. En algún momento del video, la cámara apuntaba hacia un jardín cualquiera, y la gente especulaba que ese era el lugar donde las víctimas estaban enterradas. El misterio se profundizó aún más cuando la subida original desapareció de Internet. Las resubidas siguieron circulando durante años, manteniendo viva la leyenda, pero sin resolver jamás la pregunta de dónde venía realmente ese extraño robot. En 2020, el escritor Jesse Litt decidió investigar. Buscando en sitios web antiguos, Litt encontró fotos del mismo robot en foros oscuros de entusiastas de androides, algunos que databan de 2001. Estos foros revelaron el nombre del hombre que lo creó, John Bergeron. Lejos de ser un criminal, Bergeron era un inventor que intentaba crear algo nuevo para la industria del entretenimiento. El robot se llamaba Tara, y Bergeron la había construido como prototipo por aproximadamente $2,000 en ese entonces. Su sueño era producir a Tara en masa como un androide cantante, pero ese plan nunca tuvo éxito. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like.